Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Por favor, me indican. Profesor, buenas noches. Sí, le escuchamos. Hola, Hernán, ¿cómo le va? Muy bien, maestro, ¿cómo está? Bueno, muy bien, me alegra saludarlo. Lo mismo, gracias. Bueno, esperemos unos minuticos que terminen acá de unirse algunos compañeros e iniciamos acá este, digamos, conversatorio, masterclass, clase, charla de lo que va a tratar nuestro foro, que es nuestra segunda semana. Hola Angie, Sofía, ¿cómo estás? El que pueda prender la cámara, mucho mejor, para poderlo ver. Hola Luis Fernando, ¿cómo le va? Jenny Paola, ¿cómo estás? Bueno, ahí se van uniendo unos más. Esperemos unos 2 minutos para iniciar. Listo, Angie, pero ¿me escuchas bien? Ok, perfecto. Luis Fernando, ¿me escucha? Sí, doctor, aquí lo escucho. Vale, listo. Jenny Paola, ¿me escuchas? Listo, Jenny Paola. ¿Y quién más está ahí? A ver. Y Valentina Vega, esperando en sala, a ver, admitir. Sí, doctor, lo escucho perfecto. Vale, listo. Oye, este que dice read ahí meeting notes, ¿es alguien de alguno de ustedes o será acá de la universidad? Bueno, ya 2 minuticos e iniciamos.
Bueno, yo creo que podemos ir iniciando entonces. Vamos a conversar de unos temas asociados a la propiedad intelectual. Digamos, siempre que pero espéreme un segundo, ¿esto qué será? Un segundo, por favor. A ver, Bueno, listo. Entonces, me gustaría que tratáramos esta masterclass asociada a la actividad que tenemos tanto en el foro como en el reto, pues como una especie de conversatorio, que ustedes también aprovecharan para hacerme las preguntas que tengan asociadas al tema. Yo voy a empezar pues diciéndoles, vamos a hablar, en el foro hay dos preguntas que la idea es que ustedes a partir de mañana le empiecen a dar seguimiento. Las preguntas están asociadas al tema general de propiedad intelectual, derechos de autor, realmente, con derechos de autor y lo que queremos ahí es que ustedes plasmen con sus palabras eh, pues la noción, el concepto, características, elementos de lo que es el derecho de autor. Y hay una pregunta importantísima que es seguramente sobre la que nos vamos a centrar en el foro, que está asociada a la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Realmente ustedes saben que eh, pues lo que se ha presentado hasta ahora de inteligencia artificial ha sido un avance increíble realmente, que está presentándose en las diferentes esferas de la ciencia y que claramente debe tener una regulación o un marco jurídico especial. Pero como la tecnología va tan rápido, el derecho, de alguna manera, tiene que ir dando sus pasos también gigantes, mirando a ver cómo se hace para regular estas materias. Entonces, precisamente tanto en el foro como en la actividad libre, que tenemos un tema asociado a la propiedad intelectual, derechos de autor y a la inteligencia artificial, pues la idea es que ustedes ya vayan mirando y determinando finalmente qué pasa con esas creaciones en las que hay intervención de la inteligencia artificial. Yo no sé si ya todos ustedes manejan algún tipo de inteligencia artificial, un chat GPT, en fin, hay varias aplicaciones de inteligencia artificial, tanto para temas artísticos, para temas gráficos, para temas literarios, en fin. Desde el punto de vista jurídico se está utilizando mucho en firmas de abogados, lo hemos visto en el Poder Judicial y en algunos procesos. Y esto pues claramente lleva a que en la práctica, pues, oiga, muy bueno que podamos nosotros tener la posibilidad de tener estas herramientas, pero jurídicamente, cuando hablamos de temas de propiedad intelectual, es donde entramos en discusión y entramos en controversias y entramos con preguntas, con incertidumbres, donde no se ha definido finalmente cuál va a ser la línea frente a esto. ¿Y cuál va a ser la línea frente a esto? ¿En qué sentido? Que pues va a haber creaciones artísticas y literarias con intervención de la inteligencia artificial. Y entonces los interrogantes que desde el punto de vista jurídico se van a presentar están asociados a, bueno, ¿y quién es el autor realmente? La inteligencia artificial puede ser considerada un autor. ¿Qué pasa cuando una creación ha sido gestada con participación de un humano? Piensen ustedes, un estudiante o un investigador y parte de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa
con no solo la autoría, sino que va a pasar con la titularidad de esos derechos patrimoniales, a quién le van a corresponder cuando hay obras creadas 100% por la inteligencia artificial o con la intervención de la inteligencia artificial. ¿Y con qué porcentajes de intervención de la inteligencia artificial? Piensen ustedes, no sé, un cuadro, piensen ustedes una canción, piensen ustedes la letra de una canción o la música de una canción creada toda por la inteligencia artificial o creada en parte por la inteligencia artificial y la otra parte por un humano, por una persona natural. Entonces son los dilemas que desde el punto de vista de la propiedad intelectual se están presentando y se está esperando finalmente en los diferentes países qué decisiones legislativas se toman precisamente para considerar o no a la inteligencia artificial como un sujeto de derechos, o será que los derechos le deben corresponder al que creó la aplicación o el programa o la herramienta de la inteligencia artificial a través de la cual se están creando esas obras artísticas, literarias, en fin. Igualmente, o en igual sentido, en el ámbito universitario, esto cobra vigencia toda vez que ustedes saben que las evaluaciones, los trabajos académicos, los trabajos grupales, las tesis de grado, los ensayos, los capítulos de libros, las participaciones de los estudiantes en proyectos de investigación, pues todo esto tiene mm, repercusión cuando hay intervención de la inteligencia artificial. Primero, pues obviamente por temas de evaluación, ¿cierto? ¿Cómo evalúo yo a un estudiante que finalmente me presenta un trabajo, una actividad que pudimos comprobar a través de tecnología, pudimos comprobar que lo hizo la inteligencia artificial 100%? ¿O cómo será la evaluación de un estudiante en el que aplicó inteligencia artificial? ¿Será que hay que referenciarla, sí o no? Y bueno, esos son también criterios o debates que tendrá que darse la academia y que seguramente vendrán regulados de alguna manera, seguramente en una ley, en un decreto, en algún reglamento de las universidades frente a esta temática. Igualmente, los profesores muchas veces cuando establecen actividades académicas, pues ya se está diciendo, pues qué va a pasar con esas actividades académicas, si se permite o no la aplicación, intervención, uso de la inteligencia artificial. En mi criterio, y es una posición personal, creo que estas herramientas están para usarlas y darles buen uso, pero no para sustituir el trabajo, la creatividad, la inventiva, el desarrollo que tiene que hacer cada estudiante, porque de ahí la idea es poderlo evaluar. Piensen ustedes en la elaboración de un ensayo, un simple ensayo sobre cualquier tema, ¿cierto? Pues el estudiante que se sienta a hacerlo y escribirlo, pues gasta tiempo, en fin, mientras que con la inteligencia artificial, el chat GPT le pueden preguntar o decirle, hágame un ensayo con estos parámetros sobre este tema, con tales características, y en 2 segundos, 3 segundos ya está un super ensayo. Claro, puede tener irregularidades, puede tener algunas falencias, puede tener algunas imprecisiones, porque pues digamos que el sistema no está desarrollado al 100% para que garantice una verdad absoluta de lo que se tiene, sino que pues ustedes saben que está utilizando una serie de algoritmos, patrones, etcétera, información, millones de documentos que están en la web para tratar de dar la respuesta más cercana de el análisis que hace de toda esa información, pero muchas veces es incorrecta, muchas veces la normativa que menciona es incorrecta, la jurisprudencia que menciona es incorrecta, bueno, en fin, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, entonces, entrándonos dentro de la materia de propiedad intelectual, podemos decir que la propiedad intelectual es aquella que recae sobre las creaciones producto del talento e ingenio humano. Entonces, yo siempre le digo a mis estudiantes, hablemos un poquito de la propiedad. ¿Qué es la propiedad?
Y cuando hablamos de la propiedad, pues siempre hacemos referencia a lo que está establecido en el Código Civil como un derecho real, ¿cierto? Dominio propiedad es un derecho real, el cual le permite a determinada persona tener cierta relación con una cosa y esa relación jurídica le permite tener, digamos que tres atributos que son el de uso, goce, usufructo o disposición y disposición. Eh, el uso, goce y disposición son los atributos del dominio, pero de la propiedad común. Cuando ustedes tienen un carro y son propietarios de un vehículo o tienen el derecho de dominio sobre un vehículo, tienen el uso, el goce y el de disposición, siendo el de disposición el derecho que les permite enajenar, disponer de ese bien, venderlo, en fin. Pero la propiedad intelectual no es una propiedad que recae sobre esos bienes tangibles, sino precisamente hay una diferencia muy grande y es que recae sobre unos bienes intangibles. Ahí ya hay una diferencia significativa y de ahí que no nos sirven las preguntas o el relacionamiento que hacemos al derecho común cuando vamos a hablar nosotros de propiedad intelectual. ¿Y por qué razón? Porque, repito, la propiedad intelectual al recaer sobre intangibles no le aplica de manera absoluta las normas establecidas, por ejemplo, en el Código Civil referente a los derechos reales y por lo tanto se ha establecido que la propiedad intelectual está regulada por normas especiales, o sea, no por las normas comunes, sino por normas especiales. Entonces, ahí dentro de las normas especiales encontramos nosotros a la Decisión Andina 351 de 1993, encontramos a la Ley 23 de 1982, que son por lo menos en materia de derechos de autor las principales normas que aplican, además de otra normativa que hay general sobre el tema. Cuando hablamos nosotros entonces de propiedad intelectual, decimos es aquella clase de propiedad que recae sobre las creaciones producto del intelecto humano, que son producto del ingenio humano, que son producto de un proceso que se lleva a cabo en la mente humana y que termina siendo una creación que puede ser una obra, que puede ser una invención, en fin, y que es susceptible de protección por normas especiales. No hablamos de normas comunes, repito, porque estamos hablando de creaciones intangibles. No se protege el bien material sobre el que está la obra, sino se protege es precisamente esa creación como un derecho intangible. Entonces, lo que viene es entender después de esta definición simple es cómo se clasifica la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual tiene una clasificación, bueno, digamos que en tres clases. La propiedad intelectual es un género, pero ese género tiene tres especies. Una de ellas es el derecho de autor, sobre lo que versa nuestro tema del foro, y la actividad libre, es decir, la semana 2 y la semana 3. Tenemos la propiedad industrial y tenemos las variedades vegetales. La mayoría de tratadistas, cuando se refieren al tema de propiedad intelectual, pues se refieren a derechos de autor y propiedad industrial y se deja aparte el tema de variedades vegetales, que es un tema muy, digamos, especializado, pero también hay una normativa que regula el tema de protección de estas nuevas variedades de plantas, de flores, de frutas que están asociados obviamente a nuevas variedades vegetales. Hay una reglamentación especial. Debe haber, cuando se otorga un derecho, un certificado que se llama certificado de obtentor de variedades vegetales. Hay un trámite que se hace ante el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, en relación con este tema. Eh, Ahora, dijimos que eran
tres clases: derechos de autor, propiedad industrial y variedades vegetales. Vamos a conversar un poquito sobre la propiedad industrial. ¿Qué encontramos nosotros en la propiedad industrial? Pues en la propiedad industrial es una clasificación de creaciones que están más asociadas o más relacionadas incluso con el derecho comercial. Entonces encontramos nosotros, por ejemplo, las nuevas creaciones, donde se encuentran las patentes de invención y las patentes de modelo de utilidad, dos clases de patentes, siendo las patentes un derecho que me otorga el Estado. Este derecho es una especie de monopolio legal, mediante el cual el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, me dice, por que su invención reúne los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, usted se hace acreedor, digamos, a este derecho de protección. Es un derecho ad excludendum, un derecho que le permite excluir a terceras personas que utilicen esta invención, que la comercialicen, etcétera, y tiene un término, esta protección. Esta protección se da por 10 o 20 años dependiendo de la clase de patente, para que lo tengan ahí presente. Esto hablando en materia de patentes, que hay una patente que se llama patente de invención y otra patente de modelo de utilidad. La patente de invención tiene una protección de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud. La patente de modelo de utilidad o pequeña patente tiene una protección inferior, es decir, menor, de 10 años, dependiendo pues unos requisitos y parámetros para determinar a cuál patente debería aplicar el invento que se ha desarrollado. Y básicamente, en una explicación de pronto muy corta, la patente de invención se concede a creaciones que surgen de la nada, que no hay nada anterior a eso o una base de la cual parte esa invención como tal, mientras que en la patente de modelo de utilidad sí hay algo ya preexistente, que podemos decir también es como una mejora que se le hace a algo ya existente. Por lo tanto, el término de protección que se le da no es de 20 años, sino de 10 años. Entonces, simplemente para que lo tengamos como referencia. Patente de invención, término de protección 20 años, patente modelo de utilidad 10 años, por lo que les acabo de mencionar. También encontramos nosotros dentro de la propiedad industrial un tema asociado a los signos distintivos, que también es muy importante. Los signos distintivos son aquellos que se utilizan para distinguir productos o servicios en el mercado. Principalmente encontramos ahí las marcas, las enseñas, los nombres comerciales. Estos signos distintivos también tienen sus características, su periodo de protección jurídica, en fin, pero sabemos que la definición, pues, de una marca es totalmente diferente a lo que es una patente, y es totalmente diferente a lo que es una obra en materia de derechos de autor, que ya más adelante lo vamos a mencionar, y que va a ser también objeto del análisis y estudio que vayan a hacer ustedes. Las marcas, bueno, y en general los signos distintivos, pues identifican productos o servicios en el mercado. También hace parte de la clase de propiedad industrial. No podemos nunca decir, venga, es que te quiero hacer una marca, o tengo esta marca para un producto, quiero protegerla, perdón, quiero protegerla por derechos de autor, porque en principio, pues en derechos de autor se protegen las obras, más no signos distintivos como tal, que ya es competencia, pues precisamente de otra regulación. Como lo es la propiedad industrial. ¿Qué normativa regula este tema de patentes y este tema de marcas? La Decisión Andina 486 de 2000, la normativa que aplica pues en Colombia y que regula este tema
de signos distintivos y de nuevas creaciones. Pero bueno, ¿qué más encontramos nosotros en esta temática de propiedad industrial? Encontramos también unos temas asociados a la competencia desleal, encontramos unos temas asociados al secreto empresarial, al secreto industrial, encontramos otros temas asociados a la creación de esquemas de circuito de trazados, que es lo que tienen, digamos que los computadores por dentro, como esas tarjetas, esas board también. Ahí tiene, digamos, en este marco jurídico su protección. Y, bueno, también tenemos las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia, y bueno, digamos que es como de manera general lo que encontramos nosotros dentro de la línea de propiedad industrial. Y ahora, la otra clase, que es derechos de autor, sobre lo que estábamos hablando inicialmente, pues importante mencionar que tiene su regulación, como lo indiqué al principio, en la decisión andina 351 y en la ley 23 del 82. ¿Qué protege el derecho de autor? El derecho de autor recae sobre las obras. Por ejemplo, ¿qué obras? Ah, no, pues obras literarias y artísticas. Dentro de esas obras, un segundo, por favor. Un segundo. Hola, listo, gracias. Entonces, estábamos mencionando que la normativa que aplica en derechos de autor y que es importante que ustedes la revisen para efectos de la participación que van a tener en el foro, pero también para efectos de la actividad que van a hacer en la semana 3 asociada al reto, que va a ser un video en el que van a grabar una entrevista en el que ustedes pueden ser los entrevistadores o entrevistados, puede ser en grupos de 2, y bueno, ahí ya encontrarán ustedes las instrucciones sobre este tema de derechos de autor y derechos de autor e inteligencia artificial o propiedad intelectual e inteligencia artificial. Entonces estábamos haciendo referencia a qué es una obra, porque el derecho de autor, ¿sobre qué recae? Sobre las obras. Y entonces ahí decimos nosotros, bueno, pero ¿qué es una obra? Y decimos que una obra es toda creación intelectual, original, de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier. Esta es una definición que trae la decisión andina 351. Entonces decimos, bueno, toda creación intelectual original, como cuáles. Oiga, pues puede ser una obra artística, un dibujo, una pintura, una canción, la letra, eh, una canción, perdón, hablando de obra artística, pero también hay literarias como un ensayo, una novela, un capítulo de un libro, un trabajo que se hace incluso académico, también es considerado como una obra. ¿Y por qué decimos que una de las características es que sea original? Original no quiere decir que sea algo novedoso,
sino original en este sentido. En derechos de autor hace referencia a que no sea una copia de algo ya existente. Porque piensen ustedes un dibujo o un cuadro, un cuadro de un paisaje. ¿Cuántos cuadros de paisajes no hay? Pues miles o millones de cuadros, ¿cierto? Entonces, no por ello implicaría que se está perdiendo la originalidad si yo quiero hacer un cuadro de un paisaje. Entonces, recordemos, la originalidad en materia de derechos de autor hace referencia a que no sea una copia, ¿cierto? Y que tenga pues el toque como, o el sello o la impronta de la persona que está realizando la obra. Claramente, los que son buenos lectores pueden encontrar alguna obra, empiezan a leerla y dicen, esto lo escribió Gabriel García Márquez, por ejemplo, porque saben cuál es su impronta, cuál es su sello, cuál es su forma de expresar las ideas, en fin, ¿cierto? Igual sucede pues también en la pintura, en las esculturas, en fin. Entonces no olvidemos que lo importante es que sea de naturaleza artística, científico, literaria. Acá quiero hacer una aclaración porque muchos se confunden cuando dicen una obra científica, entonces es un ejemplo, por ejemplo, una obra científica puede ser una vacuna y ahí estaríamos equivocados porque recordemos que una vacuna tendría protección por el tema de propiedad industrial, patentes seguramente, pero no por derechos de autor. Las obras científicas a las que hace referencia las he encontrado yo más asociadas a obras literarias o a escritos científicos o a publicaciones científicas. Finalmente yo lo asocio personalmente con obras literarias de esa línea científica. Listo, para que no vayamos a cometer el error de pronto de pensar que una vacuna o un medicamento pues es una obra científica. No, eso pues sí tiene, digamos que su particularidad científica, claro que sí, o sea, sobre eso no hay discusión, pero no puede ser considerado una obra. Puede ser considerada una invención susceptible de patente, pero no una obra, para que lo tengamos ahí claro. Digamos que hay varios criterios para la protección de las obras. Entonces, lo primero que hay que decir sobre esto es que tratándose de derechos de autor, hay un principio asociado a la ausencia de formalidades o protección automática, que significa que en derecho de autor no existe una formalidad específica, hay ausencia de formalidades y la protección es automática una vez se crea la obra. Una vez se crea la obra como tal y está materializada, digamos, en algún soporte que permite incluso su divulgación, etcétera, en ese momento estamos nosotros ya enfrente a una obra que está protegida por la ley. ¿Y por cuál ley? Pues por el derecho de autor. ¿Y cuál ley? Pues la normativa que mencionamos, Ley 23 del 82, Decisión Andina 351 del 93. Sobre este aspecto es importante tener en cuenta que a pesar que hay un registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, este registro que se tiene no es constitutivo del derecho, sino declarativo. Es decir, yo puedo pintar un cuadro y en ese momento tiene protección legal. Y mire que no he hecho el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y entonces, ¿para qué existe ese registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor? Este registro es, digamos que se tiene para que sirva como medio de prueba en algún momento que se llegue a requerir y para hacer publicidad finalmente de las obras. Entonces la recomendación es, oiga, sí, vale la pena registrar las obras, sin embargo, no es que sea requisito para considerar algún tipo de protección de la obra. Entonces, las personas que crean muchas obras, incluso el software, se protege por derechos de autor por disposición de la ley. Entonces, los desarrolladores de software, los escritores, los que pintan cuadros, los escultores, cada vez que crean una obra, en ese momento tiene protección legal sin necesidad de que hayan realizado el trámite de registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Eso es importante tenerlo ahí claro. Sin embargo, la recomendación es sí o sí tener ese registro. ¿Por qué razón? Porque nos permite
tener ya una certificación en la que me dicen que Pedro Pérez registró tal obra que dice que es el autor y titular de los derechos, por ejemplo. Y esto me va a servir eventualmente para cualquier prueba o como prueba para cualquier proceso que se llegue a presentar. Mm, Otro criterio, digamos, asociado al derecho de autor o principio, es que al derecho de autor no le importa la forma, ¿cierto? Entonces, la protección otorgada por el derecho de autor recae eh, sobre la creación intelectual y no precisamente sobre el soporte material que se tiene. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que al derecho de autor no le importa ni el mérito, ni el destino, ni la forma. Y adicionalmente no está protegiendo el soporte material, ¿cierto? No está protegiendo la hoja de papel, no está protegiendo eh, el lienzo, no está protegiendo el material sobre el cual se establece la obra, sino que lo que protege, precisamente por eso es que hablamos de un derecho intangible, recae sobre un bien intangible. Entonces, para que lo tengamos ahí claro, que el soporte material es una cosa y la creación intelectual es otra. Eh, Importante también que no olvidemos el tema de la originalidad, porque el tema de la originalidad sí es clave en este punto, porque cuando hay debates judiciales, pues algo que mira el juez es que quien está reclamando el derecho como autor y titular, pues realmente haya creado la obra, pero que sea original, que no sea una copia de una obra de un tercero, porque claramente perderían, digamos que esta prerrogativa como tal. Ahora, en derechos de autor encontramos dos sujetos, uno que es el titular y otro que es el autor. ¿Quién es autor? Autor es quien hace el aporte intelectual para la creación de la obra. Y titular, hacemos referencia al titular de los derechos patrimoniales de autor, es decir, quién es el dueño sí, digamos que titular de los derechos económicos. Usualmente, quien crea una obra en ese momento es autor y también titular de los derechos. Cuando se desplaza esa titularidad o cuando pierde el autor esa titularidad se desplaza a otra persona, digamos, cuando se hace un contrato, una cesión de derechos patrimoniales. Piensen ustedes en el artista que escribe o que dibuja un cuadro, lo tiene en una galería y lo vende. Él no pierde su condición de autor, ¿cierto? Y la titularidad, pues estará ya en cabeza de quien adquirió el cuadro y a quien se le cedieron los derechos patrimoniales sobre ese cuadro, por ejemplo. Entonces, ¿quiénes pueden ser autores? Autores, de acuerdo a la ley, se ha establecido que son las personas naturales, nosotros los humanos. Una persona jurídica puede ser autor, considerado autor, no, de acuerdo a la ley no puede ser considerado autor. Una persona jurídica puede ser titular de los derechos patrimoniales sobre una obra, claro que sí, eso sí. Entonces, autor, persona natural. Titular puede ser tanto la persona natural como una persona jurídica. Y ahí es donde entra el debate frente a la inteligencia artificial. Finalmente, si una inteligencia artificial puede ser considerada sí o no autor y si puede ser considerada sí o no titular de derechos, en fin. Y ahí viene el debate sobre el cual ustedes tendrán que analizar, mirar información para dar algunas respuestas a las preguntas propuestas. Después de los sujetos, nosotros encontramos. O sea, cuando digo después de los sujetos es después de hablar de el autor y el titular de los derechos de autor, encontramos que hay unos derechos o el derecho de autor tiene una connotación dual, porque tiene dos clases de derechos, unos derechos morales y unos derechos patrimoniales. Esos derechos morales son unas prerrogativas que tiene el autor por el hecho de creación de la obra, que son inalienables, que son inembargables, que son perpetuos, y que encontramos ahí, por ejemplo, el derecho de la paternidad,
ineditud, retracto o arrepentimiento. ¿Qué es la perpetuidad? Cuando hablamos de un derecho de autor moral que es perpetuo, entonces decimos la paternidad es un derecho moral que es perpetuo. ¿Y por qué razón? Porque la paternidad hace referencia a quién es el padre de la obra, quién fue su autor. Y dure los años que dure la obra, siempre se dirá que X persona es su autor. Eso no se le puede quitar a la obra. Eso ya es, digamos que una conexión que sí o sí siempre debe llevar independientemente del tiempo que pase. Yo puedo disponer del derecho de paternidad, es decir, yo puedo pintar un cuadro y decirle a Pedro Pérez, venga Pedro, firme acá y diga que usted lo hizo y yo le transfiero este derecho. Pues claramente no, porque es un derecho moral. Entonces el derecho de paternidad es un derecho que no se puede ceder, no se puede trazar, no se puede negociar. Ineditud. Ineditud es un derecho que hace referencia a que yo puedo mantener la obra, digamos, sin darla a comunicar al público en general, mantenerla inédita, sin que se conozca. ¿Por qué? Porque es un derecho que tiene el autor. Estamos hablando todavía de los derechos morales, paternidad, ineditud. Tenemos otro derecho que es el derecho de retracto o arrepentimiento. Yo como autor tengo el derecho de retirar o retractarme o arrepentirme de la publicación que se hizo de una obra y retirarla del mercado con la debida indemnización de los perjuicios que eso llegue a crear, para que lo tengamos ahí muy claro. Sí, es un derecho que seguramente lo puede ejecutar un autor, claro que sí, incluso si no hay posibilidad de que la persona o el lugar donde se esté publicando la obra o que esté en el mercado no quiera sacarla, pues a través de un proceso judicial se lograría pagando la debida indemnización que llegue a corresponder, ¿cierto? Entonces, pues digamos que eh, sobre eso no he escuchado casos en los que haya un debate grande, porque finalmente si se va a pagar una indemnización, pues claramente quien está publicando la obra no va a tener problema en retirarla del mercado. Hay otro derecho. Ya ahorita le doy la palabra, ¿verdad? Hay otro derecho y está asociado a la modificación. El autor puede modificar en cualquier momento su obra y es un derecho moral que tiene. Claro, si causa algún perjuicio, también igualmente pues tendrá que realizar el pago de la indemnización que llegue a corresponder. Hernán, adelante. Profe, buenas noches. Es que me causó curiosidad simplemente, si entendí bien, el derecho de retracto entonces sería como una base del derecho de paternidad que está sobre, sobre mantener la obra por ser el autor paterno de esa obra, si me permite llamarlo así, o sea, sería como un derecho como superior a que tiene la persona por ser el padre de la obra como tal. Sí, Hernán, también pienso que podemos llegar a decir eso. O sea, si yo soy el padre de la obra y finalmente al ser el padre es porque soy el autor, la ley me da ese atributo especial para retirar la obra del mercado. Claro, ¿qué me dice la ley? Tiene que indemnizar los perjuicios si quiere retirar la obra del mercado. Y yo digo, sí, estoy dispuesto a indemnizar. ¿Cuánto es? Y piensen ustedes, una obra que esté en un sitio de venta público, o sea, yo ya no puedo ir a retirar las obras que han sido adquiridas legalmente por, digamos, por terceros. Piensen ustedes una obra, un video o una obra literaria que se está vendiendo y ya los compradores que la tienen en su casa, pues ya no puedo ir como autor a retirarlo. Sin embargo, la que está todavía en venta, en algunos sitios de venta de la obra, pues sí puedo ir a retirarla. Y claramente me dirán, claro, usted puede retirarla, pero pues pague lo que vale cada ejemplar.
Sí, creería yo que sería una forma de tasar ahí, entre comillas, como el perjuicio, y van y retiran los tirajes de esta obra literaria que se tiene. Pero sí, Hernán, está relacionado precisamente con ese atributo que se le otorga a ese autor por el hecho de ser autor de la obra. Y el último derecho moral que tenemos nosotros es integridad. El autor tiene derecho a que la obra se mantenga íntegra tal cual la concibió, pues que no tenga deformaciones, mutilaciones que vayan a atentar contra la reputación y honra del autor como tal. Entonces no olvidemos ahí, como para tener un repaso rápido, los derechos morales. Tenemos la paternidad, la ineditud, retracto, arrepentimiento, modificación e integridad. Esos son los morales. Y tenemos otros derechos que son los patrimoniales, que esos son los que tienen un contenido económico. ¿Cuáles tenemos ahí? Tenemos nosotros a la reproducción, comunicación pública, transformación y distribución. ¿Qué pasa con estos derechos patrimoniales? Como lo dije, pues su nombre patrimonial hace referencia a que tiene un contenido económico. El derecho de reproducción hace referencia a la posibilidad que tiene el titular de derechos. Ahí sí miren que acabo de cambiar el término, no voy a decir autor, porque puede ser que el autor ya no sea el titular de los derechos. El autor realizó determinadas obras y se las eh, transfirió a un tercero mediante un contrato de cesión de derechos patrimoniales. Entonces, es posible que ya el autor no sea el titular de derechos. Es posible. Claro, puede seguir siendo titular, sí, seguramente, pero también puede ser que haya transferido los derechos y que la titularidad esté en cabeza de una tercera persona, sea natural o sea jurídica. Entonces, miren ustedes, la reproducción hace referencia, pues, al ejercicio o actividad de hacer copias autorizadas con la finalidad de distribuirlas, venderlas, etcétera, ¿cierto? Entonces, el derecho de reproducción, pues es un derecho que tiene el titular para autorizarlo o prohibirlo. Y eso, pues tiene digamos, un impacto económico grande. Y es un derecho muy importante, de ahí que, por ejemplo, en Estados Unidos el derecho de autor se llame copyright, como derecho de copia. Entonces, claro, yo puedo dejar que hagan reproducciones, pero me tienen que pagar. Si alguien hace reproducciones de una obra que yo no he autorizado, pues claramente habrá una violación del derecho de autor en ese sentido. La comunicación pública, digamos que en palabras comunes, la comunicación pública hace referencia a la posibilidad que tiene el autor de autorizar o prohibir, del titular del derecho, no del autor, porque recordemos que de pronto el autor no es el titular, entonces acá mejor refirámonos al titular del derecho, tiene la posibilidad de autorizar o prohibir que su obra sea exhibida, digamos que expuesta al público, sin que a cada uno de los que está se le entregue un ejemplar de manera individual. Entonces, un ejemplo de comunicación pública puede ser cuando vamos a cine, cuando vamos a un concierto, cuando vamos a alguna actividad en la que hay una pluralidad de personas y se está exhibiendo una obra sin que a cada uno le den un ejemplar particular, sino que están todos percibiendo la obra de manera general. Entonces piensen ustedes ahorita en el concierto de Shakira, claramente el titular de los derechos de las canciones que canta Shakira, pues claramente tuvo que autorizar ese concierto, ¿cierto? Porque Shakira puede ser autor o autora de algunas canciones, pero seguramente no de todas. Y Shakira seguramente, creo yo, no es titular de la mayoría de canciones, sino que el titular es la disquera, no sé si es Sony Music o bueno, la que sea, que es digamos, la disquera, la titular de los derechos y encargada de decir, listo,
Shakira, entonces autorizada para estos conciertos y puedes ir a cantar y de lo que vamos a recibir, tú vas a ganar tanto y nosotros vamos a ganar tanto y vamos a hacer esta distribución, por ejemplo, de regalías, ¿cierto? Como se tiene ahí. Un segundo, por favor. Eso en materia de comunicación pública. Transformación. Transformación hace referencia a que el titular del derecho tiene la posibilidad de autorizar o prohibir, pues que su obra sea transformada, por ejemplo, llevada de un formato a otro, de un idioma a otro, llevada, por ejemplo, de una novela a una película, en fin, todos esos actos de transformación deben ser autorizados sí o sí por su titular para no estar vulnerando pues, los derechos patrimoniales de autor. Y finalmente, el cuarto derecho patrimonial que encontramos nosotros es el de distribución. Y el distribución hace referencia a la venta, alquiler de estas obras y las negociaciones que se tienen. Digamos que esto es la generalidad en materia de derechos de autor que debemos pues todos tener en cuenta. De pronto me faltaría mencionar el término de protección de los derechos de autor. Para el caso de Colombia, tenemos que el término de protección, cuando es la persona natural la que digamos que crea la obra, tiene y es titular de los derechos, esa persona tendrá, o esa obra creada por esta persona tendrá una protección de la vida del autor, es decir, la vida de esta persona, más 80 años, que seguramente pues van a ser claramente para sus herederos. Pero si es una persona jurídica, la protección, digamos, el titular de los derechos, esta protección será de 70 años, contados a partir de la, digamos, publicación que se haga ahí de la obra. Importante en este tema de derechos de autor, entonces, teniendo estas generalidades, es entender primero, pues, los conceptos básicos, ¿cierto? Como esto que acabamos de mencionar, entender que hay unos criterios de protección que me permiten, de alguna manera, una vez se cree la obra, tener la protección legal. No olvidemos que a pesar de que existe un registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, este registro me sirve como medio de prueba, mas no es constitutivo del derecho, es decir, no debo hacer el registro como si ocurre en otras disciplinas, incluso como ocurre en temas de patentes. Para yo tener derecho sobre una patente debo tener el registro, o el derecho sobre una marca debo tener el registro. No, acá en derechos de autor no. Acá el derecho de autor ya les dije que la protección es automática e inmediatamente se crea la obra. Si quisiéramos nosotros pensar en ¿qué relación puede llegar a tener la propiedad industrial y el derecho de autor? Yo lo veo en lo siguiente y específicamente en el tema de marcas. Para hacer una marca muchas veces hacen un dibujo, un logo, cuando estas marcas son mixtas. Hay personas que trabajan en este tema de branding y claramente pues hacen un bosquejo, un dibujo, que ese dibujo puede llegar a tener protección por el derecho de autor si cumple digamos, con el criterio de originalidad que habíamos mencionado. Entonces miren cómo puede llegar a haber ahí algo de relación. Sin embargo, en la mayoría de los asuntos, pues estamos hablando de clases totalmente separados. Una cosa es derechos de autor, obviamente, otro es propiedad industrial y otro es variedades vegetales, que todo hace parte de un conjunto que se llama propiedad intelectual. Y finalmente, ¿se puede transferir un derecho moral de autor? No se puede transferir, ya lo dijimos, son inalienables, imprescriptibles, intransferibles, inembargables, en fin, los derechos morales. No se pueden negociar, no se pueden transferir. Pero los derechos patrimoniales sí. Entonces, ¿qué pasa con los derechos patrimoniales? ¿Cuál es la forma correcta de transferir un derecho patrimonial? Entonces, pues la forma correcta de transferir un derecho patrimonial es a través pues, de un contrato.
¿cierto? Digamos, por un acto entre vivos, un contrato, que sería el contrato de cesión de derechos patrimoniales. O por causa de muerte, se pueden transferir los derechos patrimoniales, claro, pues a través del proceso de sucesión y lo que corresponda en ese sentido. Y hay una transferencia que se llama ope legis o de pleno derecho. Y esto hace referencia a que se transfiere el derecho de autor cuando soy servidor público y dentro de mis funciones está precisamente la creación de esa obra. Piensen ustedes en un ingeniero de sistemas que se contrata para que cree un sistema para una entidad pública. Al ser servidor público y dentro de su contrato estar esta obligación, una vez cree ese programa o ese software, pues se entiende transferido inmediatamente sin necesidad de un contrato, sin necesidad de algo especial, sino que se entiende transferido a la entidad pública para que lo tengamos ahí presente. Entonces, dicho esto y teniendo en cuenta este contexto, lo que queda es empezar a analizar qué va a pasar con las creaciones, no producto del talento e ingenio humano, como dijimos al principio en la definición, sino que va a pasar con esas obras creadas por la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar con esas obras creadas por la inteligencia artificial? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Quién va a ser autor? ¿Quién va a ser titular? ¿Será que le van a entregar a la inteligencia artificial, digamos que una prerrogativa especial para que pueda ser titular de derechos, para que pueda ser considerado autor? Sí, ya, es decir, el debate ya seguramente va a ser legislativo sobre el tema, pero por ahora nos toca a nosotros como abogados, con la normativa que tenemos al momento, entrar a definir finalmente qué pasa con esto. Ahora les cuento, si yo les dijera a ustedes ahorita, quiero que me creen un ensayo de, no sé, 4 párrafos, les doy las características sobre el tema, no sé, la diferencia entre bienes tangibles e intangibles, y ustedes le hacen la pregunta al ChatGPT, estoy casi seguro que la respuesta que le va a dar a ustedes 10 o a ustedes 15 va a ser prácticamente la misma. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se van a presentar trabajos casi que iguales porque todos consultaron al ChatGPT o a la inteligencia artificial para crear esto? Entonces, podremos hablar de plagios, podemos llegar a entender que si fue producto de la inteligencia artificial, pues no hubo un esfuerzo suficiente del estudiante o del supuesto autor, persona natural que dijo que era, y por lo tanto él no podría llegar a reclamar ninguna titularidad sobre eso, o sí. Es decir, son debates que realmente las respuestas no están consolidadas y por eso el trabajo que vamos a hacer en el foro que empieza mañana, en el que les recuerdo que la participación activa de ustedes es importante, con sus respuestas y con comentarios a las respuestas de sus compañeros, y donde esperamos que lo sustenten suficientemente. Recuerden, no se trata simplemente de decir, ah, yo creo que autor es tal y ya, no, sino acá tenemos que argumentar. Y argumentar es buscando no solo lo que establece la normativa, sino miremos qué dice la doctrina, miremos de pronto si hay artículos científicos escritos sobre el tema, podemos mirar algo de derecho comparado si les parece, si encuentran, en fin, porque sí quiero ver participaciones de ustedes sólidas de esta temática para que puedan entrar también a generar su propio juicio, su propio concepto en relación con esta temática. Bueno, señores, esto sería todo por hoy. Digamos que esta es la misma masterclass o este tema, como es el mismo que vamos a trabajar en la semana 3, pues no vamos a volvernos a reunir para volver a repetir lo mismo. Importante que tengan en cuenta lo siguiente. La semana 2 que inicia mañana es un foro donde hay 2 preguntas asociadas a lo que hablamos hoy. La primera, generalidades en materia de derechos de autor, y la segunda asociada a
quién es autor y titular de las obras creadas con intervención de la inteligencia artificial. Importante que ustedes den su punto de vista, obviamente sustentado en la ley y obviamente con argumentaciones jurídicas suficientes y claras y digamos que robustas. Y la tercera semana, que es el de el reto, vamos a hacer un trabajo, una actividad en la que puede ser individual o en grupos de dos. La que es individual, pues tendrán que buscar a alguien que les haga las preguntas, porque va a ser como una entrevista en la que ustedes van a ser entrevistados. Preferiría yo que ustedes sean entrevistados, ¿cierto? En relación con este tema de propiedad intelectual, derechos de autor e inteligencia artificial. Listo, una entrevista que puede durar eh, alrededor de 10 a 12 minutos, no menos de 10 minutos. Miren que hoy estuvimos hablando que, no sé, una hora, ¿cierto? Y podríamos acá seguir hablando mucho sobre esta temática, pero la idea es acotar las generalidades en esta materia. Y la idea es que ustedes, además de presentar el preparatorio, pues que se lleven este concepto general en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, que hoy está muy en boga pues en el mundo jurídico y que no hay suficientes abogados expertos en esta temática que conozcan estas generalidades y que puedan asesorar a pues a algunos pues personas, clientes que lleguen a necesitar apoyo jurídico en esta temática. Entonces, bueno, pues un placer, Fernando, Angie Sofía, Jenny Paola, Edward, Ada, Valentina, Hernán, Paula Figueroa, Lady García, Lorena, Santiago Alcárcer, que llegó como tardecito. Pero bueno, ahí estaremos entonces estas 2 semanas trabajando sobre el tema. Y les recuerdo, importante la participación de ustedes. La dinámica del foro la dan ustedes mismos. O sea, yo no tengo que entrar a decirles, oiga, Angie, no olvides que tienes que participar en el foro. No, ya ustedes saben y espero que la dinámica la den ustedes mismos sin mucha intervención por parte, digamos, del profesor o docente que los está acompañando. Bueno, que tengan todos muy buena noche, muy buena semana de foro y muy buena semana de reto y ahí nos estaremos comunicando. Que estén muy bien. Gracias, profe, feliz Doctor, noche. muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por estar ahí. Bueno, Gracias, profe. vale. Chao. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao. Profe, Chao, Santiago. ¿cuándo suben Bueno, la grabación? Profe, dime. ¿dónde puedo ver la grabación? ¿Cuándo la suben? No sé. Después les preguntamos a ver dónde queda, porque ahí se está grabando. Ah, vale, profe, sí. Listo, Vale, Súper profe. bueno. atento. Vale. Chao. Que estén muy Muchas bien. gracias. Vale, Hasta hasta luego. luego. Chao.